España, una nación llena de maravillas. Acompáñenos en este viaje apasionante a sus paisajes, su cultura, su historia, su leyenda. En este capítulo vamos a Asturias, a la verde Asturias, una tierra sorprendente, tierra de altas montañas, de ríos bravíos, de selvas pobladas de fauna salvaje, de verdes campiñas y de noble historia. También de costas bellísimas y con grandes singularidades. En esta ocasión, la zona de Asturias por la que vamos a movernos, descubriendo algunas de sus cosas, es esta, una zona básicamente costera entre Colunga y el Cabo de Peñas, pasando por Villaviciosa y Gijón. Descubramos algunos de sus secretos, cosas de gran interés, cosas de hoy, de hace siglos e incluso de hace millones de años. Comenzamos la ruta por el este, una zona litoral maravillosa en la que podemos asomarnos a pueblos como Lastres, pueblo de pescadores, arracimado en una ladera, mirando al mar. Ese mar amado y temido que tanto ha representado siempre para las gentes de aquí. Cerca de Lastres hay playas muy bonitas, playas preciosas, y a una de ellas vamos. Estamos en la playa de la Griega, un extenso arenal que, en combinación con los verdes paisajes circundantes, tiene ese encanto, ese no sé qué tan especial que solo podemos sentir aquí, en estas playas del norte de España. Es una delicia estar en lugares como este, dejándonos apresar por el hechizo del mar y de la arena. Pero en estas playas hay algo más aparte de la hipnosis que nos produce la belleza de sus paisajes. Una de esas cosas realmente singulares que antes decíamos que hay en algunas zonas de Asturias. Algo sorprendente para quien no lo conozca, algo que enseguida vamos a ver. El aspecto de esta zona, estamos en la playa de la Griega, cerca de Colunga, hace muchos millones de años era muy diferente del de hoy. Existían aquí amplios fangales y gracias a esos fangales, a ese barro, se quedaron marcadas, impresas en él, una serie de huellas que ahora podemos contemplar y que son de gran interés. Para llegar hasta esas huellas, caminamos unos cientos de metros hasta la parte oriental del arenal, sin dejar nunca de mirar la belleza que nos circunda. Llegamos a una zona rocosa. Estas hoy muy sólidas rocas fueron lodo blando hace muchos millones de años, el barro del que antes hablábamos. Lodo que sería después cubierto por otros sedimentos y luego por otros, convirtiéndose después en resistente piedra para, sobreviviendo al paso de las eras geológicas y tras quedar al descubierto, mostrarnos ahora este testimonio del paso por aquí de unas enormes criaturas. ¿Qué seres dejaron estas descomunales improntas? Muy sencillo. Estamos ante las mayores huellas de dinosaurio de España. Unas de las mayores huellas de estos animales del mundo. Ignitas llaman los técnicos a estas huellas de pisadas. Por esta zona del Principado hay huellas de dinosaurios de diferentes clases, algunos muy pequeños, otros, como los brachiosaurios, enormes. Este tramo costero, entre Ribadesella y Gijón, es rico en este tipo de testimonios del pasado, tanto que se ha llamado a esta zona la costa de los dinosaurios.
Por ello, sobre un cerro cercano a la playa de la Griega, se ha construido un interesante museo, al que nos encaminamos. En él podemos conocer más acerca de estas cosas, aquí y en el mundo. Llegamos al Museo del Jurásico de Asturias. En él nos adentramos en el conocimiento de los dinosaurios y de otras especies que les antecedieron, convivieron con ellos o les sucedieron. No podemos aprender aquí, pues, solo acerca de ellos, sino de otras muchas cosas relacionadas con la apasionante evolución de nuestro planeta desde que Dios quiso que un día apareciera sobre él un milagro llamado vida. Un milagro que fue haciendo surgir las formas más sorprendentes de adaptarse a los cambiantes entornos de nuestro planeta. Los dinosaurios medraron en un mundo perdido en el que los continentes apenas habían comenzado a separarse. Un mundo misterioso, muy diferente al actual, en el que no había hielo en los polos. Estos grandes saurios dominaron en el planeta durante unos 165 millones de años. Desde su aparición, hace unos 230 millones de años, hasta la gran extinción de hace unos 65 millones de años. Extinción de causas nada claras, cambios climáticos, erupciones volcánicas, un gran meteorito, quién sabe. Hubo una gran variedad de especies, algunas muy pequeñas, otras que pesaban decenas de toneladas. Los había amenazadores, haciendo honor al significado de la palabra dinosaurio, que significa lagarto terrible. Y los había herbívoros y pacíficos. Su edad dorada habría sido en el Jurásico, entre hace poco más de unos 200 y unos 145 millones de años. Entre los más claros herederos de estos animales parecen contarse las aves actuales. Tras la gran extinción, otras especies tomarían el relevo, triunfando, por ejemplo, los mamíferos. Al menos hasta la siguiente gran extinción, que no sabemos cuándo será, si es que no está siendo precisamente en los momentos en los que estamos. Dejamos el mundo de los dinosaurios, al que nos había llevado visitar playas como la de la Griega. Nuestro siguiente destino es muy diferente. Lo tenemos un poco más al oeste. Es la ría de Villaviciosa. En ella vamos a dedicarnos simplemente a contemplar sus plácidos paisajes. Nos lo merecemos después de la lección de paleontología que acabamos de recibir. Si importante es conocer la apasionante naturaleza de hace millones de años, mucho más lo es conocer la de hoy. Y la ría de Villaviciosa, importante espacio natural protegido de Asturias, es un buen lugar para ello, disfrutando de hermosos escenarios. Estamos en la desembocadura de un río llamado Valdedios. Y benditos nos parecen, sin duda, estos parajes. La ría de Villaviciosa es la segunda zona húmeda más importante de Asturias, con muchísima relevancia para bastantes especies de aves acuáticas. Junto a la ría está la ciudad que la bautiza, la vetusta Villaviciosa. En ella entramos, paseamos por su casco antiguo, porque demasiadas veces es en lo antiguo donde descubrimos mayor belleza. ¿Por qué será? En sus calles
encontramos monumentos como la iglesia de Santa María de la Oliva, un testimonio de aquellos tiempos en los que se pasó del siglo XII al XIII y del románico al gótico. Vemos en esta iglesia medieval algunos detalles preciosos, de esos que nos gustan a los que admiramos lo que hicieron las manos de nuestros ancestros, porque de bien nacidos es ser agradecidos. Y agradecidos hemos de estar a nuestros antepasados que nos legaron obras de arte como estos capiteles. Ha sido testigo Villaviciosa de importantes acontecimientos históricos. Uno de ellos es recordado en esta plaza. En ella se rememora cómo fue aquí precisamente donde, por vez primera, en 1517, pisó tierra española Carlos I de España y V de Alemania. Desembarcó en este entonces agreste sitio, en lugar de hacerlo, por ejemplo, en Santander. Con retraso, tras una penosa travesía marcada por vientos contrarios. Vientos que parecían vaticinar la tormenta que se produciría en España por las primeras torpes acciones de aquel joven extranjero, desconocedor del idioma y del país, rodeado de ambiciosos consejeros flamencos. Qué diferente era aquel Carlos V que desembarcó de aquel gran emperador cristiano y profundamente castellanizado que al final de sus días se retiraría en Yuste. Hablando de reyes, por aquí se habla de otro rey, mucho más antiguo, que también se retiró a un lugar apartado. Y en busca de ese lugar al que se retiró, vamos ahora. Salimos de Villaviciosa y subimos por el valle del río Valdedios. Avanzamos hacia uno de los tesoros artísticos más importantes de la zona. Este valle fue elegido como lugar de retiro de un rey asturiano, que mandó edificar en el lugar una iglesia en honor de San Salvador. Eso al menos, que por aquí habría recalado ese rey tras ser depuesto por sus hijos, es lo que se cuenta acerca de los orígenes de esta magnífica iglesia. La iglesia de San Salvador de Valdedios. Patrimonio de la humanidad, joya de un arte muy singular, el arte prerrománico asturiano, cariñosamente llamada por aquí el conventín. Podría haber sido consagrada hacia finales del siglo IX. Maravilla la austera sencillez de su estilo en medio de estas verdes campiñas. Nos traslada de una misteriosa manera a la vida monástica que debió existir en aquellos tiempos medievales en los que el reino asturiano, movido por el símbolo de la cruz de la victoria, había ya extendido ampliamente sus dominios hacia el Valle del Duero. En tiempos, su interior, aunque de ello solo quedan pequeños retales, estuvo riquísimamente decorado con pinturas murales. Junto a esta construcción prerrománica, se levantaría mucho después este otro edificio, el monasterio de Santa María la Real de Valdedios, ya del siglo XIII, cuando se transitaba del románico al gótico. Edificio notable, ciertamente, pero al que le hace alguna sombra la fama de su pequeño vecino, el conventín, que capta aquí mayor atención. Si los edificios tuviesen celos y otras pasiones humanas, este monasterio, acaso, los tendría. Pero los edificios, y más aún los edificios religiosos, no tienen esas cosas. Seguimos camino. Nuestro próximo destino vuelve a acercarnos de nuevo a la costa. Cruzamos la verde campiña hacia el noroeste y llegamos a la bonita ciudad de Gijón. Bonita especialmente en su parte más antigua, abrazada a un saliente costero, una especie de pequeña peninsulita
donde esta ciudad dio sus primeros pasos. Esta urbe, enamorada del mar y madre, entre otros, del ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos, tiene muy antiguos orígenes. Vamos a verlo visitando uno de los testimonios que dan fe más clara de ello. Está en uno de los extremos de la hermosa playa de San Lorenzo, junto a la iglesia de San Pedro. Son los restos de sus antiguas termas romanas, de entre los siglos I y IV de nuestra era. Fueron unos importantes baños públicos, con todas sus dependencias: el frigidarium, para el agua fría, el caldarium, para la caliente, el tepidarium, para la templada, etc. Tener unas buenas termas era importante en cualquier ciudad del Imperio Romano que se preciase. Estaban muy concurridas. Gentes de todo género y condición solían acudir a ellas, por un precio asequible. Por las tardes, al terminar el trabajo. Además de su función higiénica y terapéutica, las termas eran un lugar de encuentro social. Tras visitar estos restos de las termas en el subsuelo, buscamos, de nuevo, espacios abiertos. Y nos vamos al magnífico jardín botánico de la ciudad, el Jardín Botánico Atlántico, especializado ante todo en la vegetación de entornos atlánticos, de una y otra orilla del océano. Encontramos aquí, a lo largo de hectáreas, escenarios de una belleza cautivadora, como los que nos reserva el histórico jardín de la isla. Rincones de ensoñación romántica. Los jardines botánicos han tenido a lo largo de su historia los más diversos usos, desde el de proporcionar materias primas para las farmacias, ya que muchos remedios se han basado tradicionalmente en plantas, hasta el estudio y la conservación de especies vegetales. En este jardín botánico podemos, además, admirar un valioso resto de bosque autóctono. Un excelente robledal, cosa hoy no tan frecuente como antaño en la zona costera asturiana. Es la carballeda de El Tragamón. Esta carballeda, la carballeda de El Tragamón, es uno de los bosques de roble carballo mejor conservados de todo Asturias, con bastantes ejemplares centenarios. Desde aquí dejamos Gijón y nos encaminamos ya a nuestro último destino en este programa. Un notable accidente geográfico situado al noroeste de Gijón. Vamos al punto más al norte del Principado de Asturias. Es uno de los lugares más espectaculares de su litoral. Llegamos al Cabo de Peñas. Este abrupto promontorio rocoso tiene un alto valor ecológico y paisajístico, con sus vertiginosos acantilados. Es, sin duda, uno de los hitos más agrestes de la costa del norte de España. Y merece la pena acercarse a contemplarlo y a echar aquí un buen rato, hasta que el Cantábrico cale en lo más hondo de nuestra alma. Y así hemos llegado al final de este capítulo en estas tierras de Asturias, tierras de dinosaurios, del prerrománico, de rías, de playas, una de tantas zonas interesantes de este gran país lleno de ellas que llamamos España.